Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 19. Fiona tardó un poco en volver en sí. Trató de acercarse a Harold y preguntarle qué significaba todo esto, pero, por supuesto, Harold no fue quien ofreció la respuesta. Como puede ver, alguien ha estado modificando los túneles. ¿No estuvieron siempre aquí estos refuerzos? Si ese fuera el caso, ¿cuál habría sido el punto de camuflar las paredes de ladrillo? Bueno, eso es. En su mente, Fiona era consciente de que esto era innegablemente extraño, por lo que no respondió. Sin embargo, eso no significaba que su línea de preguntas hubiera terminado. Si no es nuestra ciudad, ¿quién hizo esto? Tenemos algunos sospechosos, pero aún tenemos que encontrar pruebas o entender su objetivo, así que me abstendré de compartir conclusiones preventivas. Sí, casi definitivamente es Justus, pensó Harold mientras escuchaba su conversación, pero se lo guardó para sí mismo, avanzando en silencio a través de los túneles. Después de un tiempo, el hombre que sostenía la lámpara dejó de caminar. Aquí está. Este pasaje no parecía diferente del resto de la mina. No había bifurcaciones en el camino ni ninguna rareza a la vista. Y, sin embargo, el hombre sacó una cuña de plata del bolsillo del pecho y la clavó en la pared. ¿Qué es eso? Es un objeto mágico. Si le das maná, bueno. Tan pronto como el hombre dijo eso, la pared de roca desapareció como si la hubieran arrancado. Como puede ver, elimina todos los efectos inducidos por la magia dentro de un rango preciso. Parece bastante valioso. Sucede que conozco a un entusiasta de los objetos mágicos. Las respuestas del hombre fueron evasivas. Eso era lo que parecía estar pensando Fiona. Sin embargo, ella no lo presionó más de lo necesario. Como era de esperar, sentía más curiosidad por lo que estaba pasando con los túneles templados. Había aparecido un pasaje oculto. A primera vista, parecía ser solo una rama de túneles entre otros, pero después de caminar más adelante, la estructura del pasaje cambió, tomando una apariencia que fue, sin duda, hecha por el hombre. ¿Esto qué está sucediendo? Al ver esta instalación, Fiona no pudo evitar expresar su sorpresa y temblar un poco. Desde la perspectiva de Harold, esta visión moderna no era sorprendente, ya que ya había visto el laboratorio de Justus, sin mencionar su tiempo en Japón. Pero para Fiona, que casi nunca dejó Barsten, esta podría haber sido la primera vez que presencia algo como esto. Además, lo que hizo que esto fuera aún peor fue el hecho de que esta estructura moderna se colocó dentro de la mina. Su sorpresa fue comprensible para Harold. Sal de ahí y camina. Date prisa. Por favor, espérame. Sin embargo, comprensible o no, Harold no dejó de caminar por ella, pues su objetivo estaba más allá de aquí. Ya no era necesario sostener una lámpara ya que el techo ya tenía luces fluorescentes, quizás gracias a algún tipo de sistema eléctrico. Los pasos del grupo resonaron en el frío pasaje. Volviendo a la discusión que Harold tuvo con Elu, hasta el momento no había más seres vivos que monstruos en los túneles, pero eso no significaba que estas fueran instalaciones no tripuladas. Para poder lidiar con cualquier cosa que pudiera suceder, Harold levantó la guardia aún más. Afectados por el nerviosismo de Harold, Fiona y el hombre guardaron silencio. La atmósfera se puso tensa. El pasillo recto se sintió terriblemente largo, pero después de un rato, el grupo llegó por fin a una esquina. El hombre intercambió una mirada con Harold y le asintió en silencio. Esto probablemente significó que la escena que el equipo de exploración había informado estaba esperando más adelante. Una vez que confirmó que no había presencia humana alrededor, Harold dobló la esquina. Lo primero que llamó su atención fue una gran pantalla de vidrio que probablemente tenía más de 4 metros de ancho. Fue construido dentro de la pared larga del pasaje circular como una ventana al otro lado. También había una puerta que parecía ser la entrada a otra habitación. Si alguien salía de allí, el grupo sería encontrado instantáneamente. No podemos quedarnos demasiado tiempo. Mientras pensaba en esas cosas, Harold se acercó al cristal para contemplar la vista que esperaba abajo. Allí estaba una enorme reunión de monstruos, similar a la que estaba en el territorio Sumeragi. El informe afirmó que solo había unos 5000 de ellos, pero podría haber incluso más dado que estaban todos apiñados. Será un dolor de cabeza lidiar con ellos.
Mientras Harold pensaba eso, Fiona, que estaba junto a él y miraba por la ventana, dejó escapar un pequeño grito. El hecho de que se contuviera de gritar abiertamente demostró que tenía agallas. Aún así, su expresión firme no hizo nada para ocultar el tono azul que se apoderó de su rostro. Al verla así, Harold pensó en algo. Si añado leña al fuego, ¿puedo prepararla lo suficiente para que colabore con nosotros para evacuar a los lugareños? Esta idea era tan diabólica que podría haberla pronunciado el propio Harold original. Aunque provino de buenas intenciones, también provino de la semilla maligna de estar dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir en este mundo. Aún no sabemos el propósito detrás de esto, pero los monstruos son probablemente la razón por la que se modificaron los túneles y toda esta instalación se construyó en secreto. Esta era una verdad a medias. Probablemente había algún motivo relacionado con la vivienda de los monstruos, pero lo que Harold realmente estaba vigilando era el portal de energía. La presencia de una instalación tan compleja mostró que toda esta situación probablemente tenía que ver con el portal de energía, como esperaba. Sin embargo, explicarle esto a Fiona no tendría sentido y solo serviría para hacer el asunto más difícil de entender, por lo que Harold no lo mencionó. ¿Por qué alguien haría esto? Como acabo de decir, todavía no sabemos cuál es el objetivo. Pero, bueno, probablemente puedas adivinar la situación, ¿no? Fiona no dijo nada, pero sus ojos se quejaban y preguntaban, ¿qué quieres decir exactamente? Si la gente supiera que algo así se encuentra debajo de su ciudad, sería una fuente de gran temor y ansiedad. Sin embargo, como miembro del ayuntamiento, Fiona tendría que devolverles la información de todos modos. La única suposición razonable es que estos monstruos serán utilizados para una invasión sobre el suelo. La expansión de los túneles probablemente se hizo para que puedan pasar. Entonces, es exactamente lo que estás pensando. Barsten probablemente será el primer objetivo. Harold no podía decir si lo estaba imaginando, pero sintió como si el rostro de Fiona se hubiera vuelto aún más pálido que antes. Apenas podía pararse. Aunque sentía lástima por ella, Harold estaba optando por una mentalidad calculadora en este momento. Creía que si agitaba lo suficiente a Fiona ahora, podría persuadirla para que colaborara con él más adelante. En ese momento, algo llamó repentinamente sus ojos. En el fondo de la cueva, al otro lado del cristal, donde miles de monstruos se retorcían, había una puerta gigante destinada a servir como entrada para los monstruos. Sin embargo, aparte de esa puerta gigante, había una puerta normal de tamaño humano colocada 10 metros por encima del fondo de la cueva. Lo que se sintió más fuera de lugar en esa imagen fue el camino que conducía a dicha puerta más pequeña. Parecía bastante peligroso. Una pared solitaria había sido tallada en un conjunto de escaleras sin medidas de seguridad, salvo una valla de hierro en el costado destinada a evitar caídas accidentales. No importa cómo los mirara Harold, estas escaleras claramente habían sido instaladas de manera grosera después de que se construyó la puerta. La posición alta de la puerta ciertamente podría servir para mantener a los monstruos fuera de su alcance, pero ¿realmente Justus construiría algo tan tosco? ¿Sucede algo? No es nada. No tiene sentido quedarse más tiempo, apurémonos y regresemos. Aunque esto era preocupante, Harold no lo entendería a menos que entrara en la cueva, y ahora no era el momento para eso. Dado que Fiona apenas estaba de pie, Harold la confió al hombre de Heathfell y tomó la lámpara en su lugar mientras todos remontaban sus pasos en los túneles. Aunque sostuvo su espada en su mano derecha todo el tiempo en caso de que el grupo fuera atacado debido a su intrusión, su escape terminó siendo anticlimáticamente fácil. Todo el viaje de ida y vuelta había durado unas 4 horas. ¿Tú? ¿Qué es? Estas fueron las primeras palabras que la exhausta Fiona pronunció en mucho tiempo. Harold le habría recomendado que descansara un poco si no fuera por la emergencia de la situación, pero en este momento tenía un trabajo que hacer. Si tenía que librarse de su agotamiento, que así fuera. ¿Qué planeas hacer? ¿Qué estoy planeando? Para empezar, tendré que informar a los demás de la situación. No, en realidad, si lo anuncio de la nada, solo traerá confusión. Tal vez debería hacer que el alcalde se comunique con el señor de nuestro pueblo, y luego inventaremos un pretexto para comenzar a evacuar a la gente. Fiona comenzó a buscar una solución, murmurando sus opciones para sí misma como si los engranajes de su mente comenzaran a girar. Si sigue los procedimientos, ¿cuánto tiempo llevará a iniciar la evacuación?
Un mes, al menos. No lo digas. Señorita, para ser honesta con usted, es muy probable que sea demasiado tarde para entonces. ¿Por qué piensas eso? De hecho, sabemos de otros lugares donde se han reunido monstruos. Basado en esas experiencias y en lo que hemos visto aquí, este grupo es particularmente activo. Parece que empezará a moverse en un mes. Pero eso es. ¿Qué debemos hacer entonces? Como líderes de Barsten, deben evacuar inmediatamente la ciudad y luego buscar protección del señor de la ciudad. Si no lo logras a tiempo, temo que tu gente muera. El hombre dejó muy clara su respuesta. Sin embargo, probablemente a Fiona le resultaría difícil tomar esa decisión. Después de todo, ella no tenía la autoridad para evacuar a nadie en primer lugar. Si eso te pone en problemas, entonces será mejor que reúnas a los representantes de tu ciudad y compartas lo que averiguaste aquí con ellos. ¿Crees que será suficiente para evacuar a todos inmediatamente? Obviamente. Se llevará a cabo una reunión en el salón de actos de nuestra ciudad alrededor de mañana por la tarde. Bueno. Esto debería ser evidente, pero ahora que has visto lo que has visto, estás de nuestro lado, ¿entendido? Lo sé. Condescendiente como siempre. Fiona probablemente habría pensado algo parecido antes de su viaje por los túneles, pero ahora ya no parecía tener margen para esos pensamientos. Con pasos pesados, desapareció en el pueblo. Con esto, Harold había logrado hacerse cargo de los preparativos preliminares del día, así como de los que se suponía que vendrían más adelante. Lo mejor que podía hacer Harold ahora era rezar para que la situación se estancara hasta la llegada del grupo de reserva de mercenarios. Ya estaba determinado que los problemas vendrían en sucesión hasta que Liner y los demás pusieran fin al plan de Justus, así que no había forma de evitarlo de todos modos. Debería haber terminado por hoy, pero ahora era el momento de que Harold le diera a su cuerpo y mente el descanso que tanto necesitaba, y eso no era algo que debiera descuidar. Oye, llévame a la posada. Como desees. Por favor, sígame. Ahora que lo pienso, ¿cómo se llama este tipo? Al darse cuenta de que se había perdido el tiempo para hacer esa pregunta, Harold se dirigió a la posada donde se alojaban Kate y los demás. Aunque sus heridas se habían curado, lo cierto es que su fuerza y funciones motoras no estaban exactamente en el mejor estado posible. Todo lo que quería hacer era lavarse el sudor en una ducha, llenar su estómago y dormir temprano. Sin embargo, raras veces se concedían deseos tan pequeños a quien llevaba el nombre de Harold Stokes. Cuando estaba a punto de llegar a la posada, Harold se encontró con un grupo de personas armando un escándalo frente a un lugar que, a juzgar por el cartel de la entrada, era un restaurante. Mira a estos chicos, ¿ya están borrachos a la mitad del día? Pensando así, Harold pasó junto a ellos mientras miraba desde la distancia. O mejor dicho, trató de pasar junto a ellos, hasta que se dio cuenta de que le resultaban familiares. De hecho, y mucho menos por ser familiares, eran miembros de Frieri. ¿Qué diablos están haciendo? Los miembros de Frieri tenían un temperamento terrible por naturaleza, por lo que la situación no era sorprendente. Sin embargo, Harold todavía no podía decir por qué harían tanto alboroto. Los someteré a la fuerza antes de que causen más problemas. Aunque una vez habían sido mercenarios, su comportamiento actual estaba pasando de la raya. Siendo ese el caso, Harold se apresuró a aplicar una solución apresurada. Una solución demasiado apresurada. Si se hubiera tomado el tiempo de ver a las personas con las que los miembros de Frieri estaban peleando, probablemente no habría intervenido tan descuidadamente. ¿Tú, qué demonios crees que estás haciendo? ¿Jefe? No, tú estás equivocado. ¿Equivocado en qué? Esto es un malentendido, solo un malentendido. Bajo la abrumadora presión de la creciente ira de Harold, los dos hombres retrocedieron inmediatamente, como se esperaba. Sin embargo, a pesar de las expresiones apretadas en sus rostros, todavía tenían la capacidad de expresar sus excusas. Todo lo que hicimos fue comer algo. Y fue realmente bueno. ¿Cómo se convirtió eso en esto? Los ojos de Harold les instaron a continuar. Así que queríamos agradecer al chef. Así es. Pero queríamos hacerlo de una manera genial, como esa vez. Así que pensamos, intentemos hacerlo. Como hizo el jefe. Sus palabras se superpusieron. Aunque no le gustó, Harold tuvo que asumir que se referían a él.
En este punto, un recuerdo resurgió en su mente, volviendo al pasado. En un momento en que el número de miembros de Frieri estaba experimentando un pequeño aumento, Harold, como el supuesto jefe de la organización, organizó una reunión en un restaurante. Esto tenía la intención de servir como reunión y como una forma de reconocimiento de su trabajo. Aunque había tenido cuidado de hacer una reserva de antemano, una reunión de casi 20 hombres musculosos comiendo y bebiendo juntos seguramente causaría un escándalo. Dicho esto, tampoco se convirtió en un alboroto, lo que dificulta pedirles que sean cautelosos. Por lo tanto, cuando la fiesta alcanzó su punto culminante, Harold llamó al chef de ese restaurante para resolver la incómoda situación, un noble que traía consigo a gente mala que no tramaba nada bueno. Así era como Harold habría aparecido ese día desde el punto de vista de un extraño. Había asustado bastante al personal del restaurante. Cuando el chef se acercó a él, temblando de miedo, Harold naturalmente trató de mantener sus palabras al grano para no decir nada excesivo. Supongo que no sabía muy mal. Toma esto. Mientras decía eso, Harold le arrojó una bolsa llena de oro. Calculó que era demasiado dinero incluso cuando se incluía una tarifa de molestia, pero para Harold, que todavía tenía el capital de la agricultura LP y conservaba sus ahorros a través de la familia Sumeraji, esta cantidad era similar a una simple propina. En ese entonces, Harold se había hecho parecer un advenedizo desagradable de ascendencia noble, pero toda esa interacción aparentemente se había convertido en una escena genial a los ojos borrachos de los miembros de Frieri. La cosa es que no éramos buenos en eso, así que se asustaron. Lo supuse. Luego, terminamos discutiendo con el personal y algunas otras personas alrededor. Si no estás acostumbrado, no lo intentes, montón de idiotas. Lo siento. Sus palabras se superpusieron una vez más. Si estaban diciendo la verdad y realmente no tenían malas intenciones, entonces probablemente fue la decisión correcta para Harold resolver personalmente el conflicto como su jefe. Pensando así, Harold se volvió hacia una de las personas que había estado discutiendo con ellos. Al igual que sus subordinados antes, la mueca de Harold dio paso a una expresión ligeramente apretada. Los rasgos una vez infantiles del hombre se habían convertido en los de un adulto, pero su cabello naranja que se parecía a la melena de un león seguía siendo el mismo que en el pasado. Harold podía decir con una mirada quién era. ¿Tú eres, Harold? Este era un hombre que había pasado bastante tiempo en compañía de Harold durante sus pocos meses en la Orden de los Caballeros. Su nombre era Sido. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.